¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Este es un ejercicio del semestre anterior, el semestre pasado. Creo que era de segunda instancia. Y era un ejercicio bastante sencillo. Este es para túneles. Entonces vamos a leer qué indica. Nos dice, el trazo de un túnel carretero nos da un ancho de 6 metros, un diámetro de 6 metros. Debe atravesar una formación de lutitas con los siguientes parámetros. Nos da la resistencia, la comprensión simple de la roca intacta, por lo general este es de la roca intacta. El GSI va a depender ya de un rango, en este caso el rango creo que era el carnet de identidad. Un MI, un coeficiente de perturbación de 6 y un factor de disturbancia de 0. Se solicita responder las siguientes preguntas. Aquí nos indica, usando el programa RockLab o RockData, determina los parámetros geomecánicos equivalentes del criterio de Moore-Coulomb. Es importante, ¿no? El criterio de Moore-Coulomb. Y ahora vamos a explicarlo por qué. ¿No? Para una profundidad de 200 metros. Ok, cuando hablamos del criterio de Moore-Coulomb, nos pide determinar entonces la cohesión y el ángulo de fricción para el macizo rocoso. Del macizo rocoso. ¿No? Esto ya sabemos cómo hacer. Ya habíamos avanzado también parte de la que es se utilizaba aquí, la linearización. A modo de repasar, tenemos la linearización, que no es muy complicado. Y vamos a permitir. Después nos dice, para el punto 2, va a ser determinar el radio de plasticidad para una presión de contacto PI igual a 500 kilopascales. Ahora en el 1 nos dice usando el programa RockLab y RockData. Hoy día vamos a ver estos dos programas. Son bastante sencillos, también son fáciles de descargar, pertenecen a la misma empresa, a la misma línea de RockScience, la que hemos visto, el slide, la que hemos visto también el DIPS o también el FACE. Punto 2 y el punto 3 es determinar la presión crítica de contacto correspondiente al inicio de la plasticidad. Esto ya habíamos visto igual. Si no tuviéramos un eje de coordenadas, aquí van a estar lo que es en el eje vertical, lo que es la presión de contacto, PI se le denomina, y en la dirección horizontal, los desplazamientos. Sabemos cómo es la curva característica. La curva característica nos viene, en primera instancia, tiene dos partes. La parte inicial, que va por lo general, que es elástica, una línea recta, y la parte plástica. La parte plástica es una curva. Okay. Las deformaciones no son constantes, son variables. Más o menos así. Y justo este punto de inicia, el punto de convergencia, este punto de inflexión, perdón, punto de inflexión, se lo denomina presión crítica y nos pide determinar cuánto vale esta presión crítica. ¿No? Y esto ya lo hemos visto también en la anterior clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay más, entonces vamos a continuar. En la parte inicial, ¿no? En la parte 1, pregunta 1, colocar aquí pregunta 1. Es bastante sencillo y ya lo habíamos visto, ¿no ven? Es decir, nos da la resistencia a la compresión del macizo rocoso, perdón, la resistencia a la compresión de la roca intacta, sigma CI, roca intacta, y esto es igual a 30 megapascales. También nos da el índice el coeficiente petrográfico, que es de 6 y corresponde a las lutitas. Ahora, comparando con su formulario, lutitas no es el mismo valor. Vamos a ver su formulario. Permítanme.
Vamos al formulario, vamos a revisar si MI está correcto. Aquí está. Estas son la constante MI y nos decía que era lutitas. Aquí lutitas nos indica que es de 4, no de 6. Pero eso ya es un error ya, de apreciación del formulario. En realidad es así como se ve, como se le ve ese formulario, esos valores de MI. A ver, permíteme, aquí está. Los valores de MI. Esto también está en el ROC Lab, en el ROC Data, también está en el Face, en el DIRS, en todo lo que es la línea de ROC Science. Y aquí nos indica, por ejemplo, las lutitas. Las lutitas en inglés lo denominan así Kleinstones, y estas pueden variar en más menos 2. Entonces, el utilizarlo un MI igual a 6 para lutitas es correcto. Eso ya va a depender del criterio del ingeniero, ¿no? El ingeniero que se van a formar. Entonces, está correcto. Esto también pueden revisarlo en el ROC Lab. Listo. Entonces, ya tenemos estos índices. Aparte, tenemos el GCI. En mi caso, yo voy a utilizar un GCI igual a 37. Igual a 37 y también tenemos un factor de disturbancia que es de 0. Entonces, con todos estos datos, teniendo estos dos parámetros del Hook and Brown, podemos determinar el Hook and Brown generalizado. Hook and Brown generalizado, que es para el macizo rocoso. Rocoso. Es decir, deberíamos obtener A, deberíamos obtener S y deberíamos obtener MB. MB antes. MB. ¿No? Estos ya van a ser los coeficientes, los factores para el Hook and Brown generalizado. Y después con esto, obteniendo la ecuación general de Hook and Brown, creo que es así, sigma 1 va a ser igual a sigma 3 más la sigma de la CI, todo va a ser igual a sigma 3, no, perdón, MB, sigma 3 sobre la resistencia a la compresión de la roca intacta, más S, todo elevado a. A partir de esto lo que hacíamos es la linearización, ¿no? Hacíamos la linearización, es decir, teníamos un eje de referencia, en tanto la vertical va a ser sigma 1, el esfuerzo mayor, y la horizontal va a ser sigma 3, el esfuerzo menor. Trazamos la curva de esta curva con esta ecuación, entonces nos damos puntos, punta acá, y trazamos una curva. Nos damos un punto acá, otro punto acá, otro punto acá. Y después sobre estos mismos puntos hacíamos pasar una línea recta. Una línea recta. Y esa línea recta sería el modelo o la envolvente de falla o la ruptura de Moore-Coulomb. Sería la de Moore-Coulomb. Y este envolvente de falla lo que nos va a proporcionar son los datos de la cuestión y del ángulo de fricción. ¿No es cierto? Esto ya habíamos visto. Entonces, lo que hace el ROC Data es ya darnos estos valores ya sin hacer esa linealización. Entonces, podemos abrir. Por ejemplo, este es mi ROC Lab, la versión 1. Y este es ROC Data. Como ven, la diferencia no es mucha. El ROC Lab es el más antiguo y el ROC Data es su actualización, lo más moderno. La diferencia es que entre el ROC Lab y el ROC Data hay diferentes formas de determinar el módulo de elasticidad. Para el ROC Lab solo existe una forma de determinar el módulo de elasticidad. Entonces voy a cerrar. Bien, aquí, por ejemplo,
aquí solo nos da un solo valor de módulo de densidad EM para el macizo rocoso, por eso es antiguo, mientras que el moderno nos da ya más opciones. Aquí está una de las opciones para determinar el módulo de elasticidad del macizo rocoso. Y esto va a depender del criterio que nosotros vayamos a elegir. Se puede configurar el criterio yendo a esta pestañita, aquí arriba, a esta, del martillo y el destornillador. Y aquí está. Aquí tenemos podemos obtener la de simplificada de Hook and Redditch, está la de Hook and Torres, y esta es la que utiliza el RockLab. Pero el RockData ya podemos escoger, porque para la estimación del módulo de elasticidad hay diferentes métodos, hay muchos métodos. Y eso también ya lo hemos visto con el doctor. A ver, aquí están las diapositivas. Aquí está. Es decir, para el macizo, para la resistencia a compresión de macizo rocoso también hay varios métodos. Para el módulo de deformación igual existe varios métodos, ¿no? Incluso hay unos que utilizan el RMR, el Q de Barton, u otros no. Por ejemplo, aquí está la de Garela y esta es la de Hook and Redditch, ¿no? La que utiliza el Rock Data. También se puede obtener el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson se obtiene aquí con el único valor del módulo de la resistencia a compresión del macizo rocoso, y para este se utilizaría el RMR, ¿no? En este caso no teníamos RMR, podemos utilizar esto, pero vamos a ver para qué vamos a utilizarlo. Entonces el manejo de RockLab y RockData es lo mismo, solo diferencian en el módulo de elasticidad del macizo rocoso. Después los valores van a ser idénticos. En este caso directamente se va al lado izquierdo, aquí dice Hook and Brown Classification, la clasificación de Hook and Brown, y aquí nos pide llenar estos valores, muy parecido, igual similar a lo que hemos llevado en slide y en el face. Aquí el inicial de la resistencia a la compresión de la roca intacta, ¿no? SIG-CI, sigma CI significa el GCI, que es índice geológico, el índice petrográfico y el factor de perturbación. Aquí ya está, ya introducí mis valores, me daba 30, era 30, 6, 0 y tenía un GCI para mí de 37. Listo, esto lo vamos a cerrar. Ok, entonces es así como nos da las gráficas. Aparte, tenemos aquí una sección. Dice aquí Hook and Brown ya nos dan los parámetros, el MBS ya lo calcula automáticamente. De aquí nos indica que hay un tipo de rango de aplicación. Aquí, por ejemplo, aquí utilizar la aplicación de túneles, pero hay otro. Puedes utilizar el general, el normal, no te pide mucho, no te pide ningún otro dato. Después te pide, puede ser para túneles, puede hacerlo también para slopes, taludes, y personalizado, ¿no? Personalizar el sigma 3. En este caso, nosotros utilizamos para túneles, estamos llamando túneles, aquí está. Túneles. Así que para eso nos pide introducir un peso específico del macizo rocoso y una profundidad del túnel. Entonces vayamos a ver qué datos tenemos. Nos da la profundidad, ¿no? Pero no nos da el peso específico del macizo rocoso. Entonces sería un dato que, en caso de que no lo vean, es muy necesario y tienen que preguntar al doctor. En este caso, del anterior semestre, el peso específico del macizo rocoso era de 26 kilonewtons metro cúbico. Ahora esto en meganewtons, ¿cuánto sería? Sería 0.026 meganewtons metro cúbico. ¿No? ¿Por qué cambiar estas unidades? Porque en estas unidades es como nos pide el RockLab o el RockData. Ambos son lo mismo en cuanto a la introducción de datos. Entonces, por esa razón, aquí se le introdujo como 0.026. Y la profundidad del túnel es de 200. ¿Por qué existiría esa variación? Va a influir en cuanto a los esfuerzos mayores. Porque mientras, como aquí vamos a ver, aquí lo voy a graficar, sería el macizo rocoso y esto sería el túnel. Mientras mayor cobertura, mayor profundidad, entonces va a existir mayor esfuerzo vertical.
o mayor esfuerzo principal, ¿no? Si va a ejercer mayor esfuerzo en este punto. Entonces es un punto clave. Por lo tanto, esto va a ir cambiando. Es decir, lo que queremos hacer es hacer pasar una línea recta que simule el criterio de lectura de Hook and Brown. Y esta recta va a diferenciar, es decir, va a ser diferente. ¿Por qué razón? No, porque va a depender mucho de la profundidad, ¿no? De esto que estamos hablando. De la profundidad, el esfuerzo que va a haber inicialmente por el peso propio de macizo rocoso. Puede haber así, digamos, puede ser otra variación, o puede ser otra variación porque es trazar una recta. Y en una curva hay infinidad de rectas, ¿no? Generalmente la curva se denomina como una familia de rectas o familia de puntos. Entonces, por cada punto, por cada tangente, puede pasar todo tipo de rectas. Entonces, ahorita vamos a hacer la comparación con la linealización que sabemos hacer. En este caso, los resultados finales, serían directamente acá. Aquí está. Hook and Brown, la clasificación, aquí hemos introducido los valores, la resistencia a la compresión de la loca intacta Unique Shear Compression Strength, el GSI, el MI y el factor de disturbancia. Después, convertido a Hook and Brown, aquí generalizado, el NB, el S y el A. Después, convertirlo, linealizarlo a mórculo, ya nos da 0,491 y una reflexión de 31,49 grados. Entonces, esto ya es la respuesta. Directamente, esta es la respuesta. Si uno introduce bien los datos, no es difícil. Introduce bien los datos, tenemos esto. También, si quieren, lo comprueban. No pueden utilizar la ecuación del MB, del A y de S, que es bastante sencillo. MB aquí sería 0.632, S va a ser 0.009 y A va a ser 0.514. Listo, es eso. ¿No? Ahora, aquí, en realidad, la respuesta nos pide determinar, ¿no? Los parámetros geomecánicos equivalentes, ¿no? A la hora de equivalentes, quiere decir que no es iguales, no van a ser iguales. No va a ser, es muy similar al Hook and Brown para el macizo rocoso. Lo más habitual para el macizo rocoso es Hook and Brown. Pero en este caso, para el método de esta curva característica, tiene que ser un mórculo. Por esa razón hacemos la linealización. Entonces, aquí la cuestión será 0.491 megapascales. Y el ángulo de fricción, 31,44 grados. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Ahora, si gustan, podemos hacer la linealización y podemos hacer la verificación de que en realidad sí nos va a salir cercanos a ese resultado, porque la linealización es un trabajo un poco más arduo, un poco más larguito. La ventaja del RockLab, el más antiguo, es que aquí está su manual, el criterio que utiliza. Aquí está. Este es su manual, son muy parecidos, pueden utilizar, pueden verlo. Pero el Rock Data no encontré de Rock Data su manual, así como tal, no pude encontrar, pero hay tutoriales. Pueden ir aquí a tutoriales, pueden revisar. No es complejo, ¿no? Les dan algunos tutoriales, algunos ejemplos. Incluso hay algunos videos. Esto es lo que nos va a ayudar, no es muy difícil. También puede ser para otro tipo de clasificación, ¿no? Pueden ir aquí al martillito y al destornillador, ¿no? ¿Y qué criterio? Pueden haber varios criterios igual. Aquí está, el criterio que quieren utilizar. Es que no está de Hook and Brown o quieren el de Bardon-Badis. Este es muy parecido a lo que es Barton-Chubey, o el de Mórculo o el de curva de poder.
Inclusive se puede cambiar las unidades. No es complicado utilizar el RockLab o RockData. Ahora, estando bien en RockLab, con este icono, aquí está un icono, aquí está un icono donde dice C, si se nota bien, aquí es una C de la cuestión y la definición es una recta. Entonces, apretando, dando clic a este icono, nos va a aparecer cómo estaría el criterio de falla de Moore-Coulomb. Damos clic y está en color azul, es el criterio de falla de Moore-Coulomb. Y es así como se va ajustando. Ahora aquí también hay algunos iconos. Aquí estos iconos se pueden hacer para el zoom, si quieren verlo más de cerca. Aquí está. Aparte aquí tenemos dos gráficas. Esta gráfica, la de la izquierda, es el esfuerzo 1, el esfuerzo mayor y el esfuerzo menor, sigma 3. Por lo tanto, esto no es la cohesión, no va a ser la cohesión. La cohesión no es la cohesión. Y la cohesión se lo puede ver en una gráfica de referencias entre esfuerzos normales, ¿no? Con muchos se confundieron en esto, ¿no? Que la cohesión, aquí nos decía 0,491, 0,491. Y ven que se acercan a 0,5, que es muy, muy, muy cercano. Aquí está, muy, muy cercano. Después, ¿qué más? Creo que eso sería todo, ¿no? Es así como se haría la linearización, ¿no? De esta manera se puede ver más gráfica, más gráfica. Es decir, lo que nosotros hacíamos es darnos unos puntos de Hookham-Brown, ¿eh? El inicial aquí, acá, acá, así. Y sobre estos puntos tiene que pasar una recta. Y esta recta es esta, por regresión. Ahora, es eso. Si nos da un poco de tiempo, vamos a hacer la comprobación de la lineación. O sea, vamos a hacer un pequeño repaso porque también podría entrar a su parcial. Listo, entonces la pregunta 1 es así de sencilla. Solo necesitamos la cuestión y la reflexión introduciendo bien los valores. Ahora vuelvo a repetir, ¿alguna duda de que tuviera? Si no, entonces continuamos. Ahora nos dice el 2. Determinar el radio de plasticidad para una presión de contacto PI igual a 500 kilopascales. Es decir, esta presión de contacto, ¿no ven? Así que puede estar aquí puede ser 500, en esto digamos si tuvieran unas unidades de kilopascales. Podría estar acá, o también podría estar más, aquí, más arriba. Es decir, hay dos opciones, puede estar en el rango elástico o en el rango plástico. Entonces, ¿cómo podemos verificar si va a estar en el rango elástico o en el rango plástico? El punto de inflexión es la presión crítica, pero esta de la presión crítica ya es la parte 3, el inciso 3. Determinar la presión crítica de contacto correspondiente al inicio de la plasticidad, ¿no? Al inicio de la plasticidad, aquí inicia. Entonces nos saltaríamos a la pregunta 3, así para determinar dónde se encuentra la presión de contacto. Entonces acá nos saltamos y colocamos pregunta 3. Y la presión de contacto, o la presión crítica, perdón, la presión crítica. Ok, esta es una grafiquita, esto nos va a ayudar bastante. Y esto es lo que ya le subió al WhatsApp. Aquí está. Es decir, ¿cómo la presión de contacto? Ya me he dicho. Es la presión crítica. Esta presión crítica va a dividir a la curva característica en dos, elástico y plástico. Aquí está. ¿No? Elástico, plástico. Aquí están los desplazamientos plásticos y los desplazamientos elásticos, ¿no? Y esto continuaría, ¿no? Pero por la presión crítica es que va a cambiar de dirección. Es decir, aquí tenemos el túnel.
Este va a ser nuestro túnel. Este es el radio del túnel. El radio del túnel. Entonces, hasta los esfuerzos, hasta cierta parte de los esfuerzos, las presiones que se va a ejercer sobre el túnel, no va a haber deformación como tal. No va a decir deformaciones muy importantes, no van a ser deformaciones elásticas, constantes. Pero una vez pasando la presión crítica, ya vamos a tener deformaciones plásticas. Por lo tanto, se obtiene un nuevo radio, un radio plástico. Es decir, por la presión que va a ejercer el macizo rocoso, entonces este sector del macizo rocoso, porque este es macizo rocoso, va a ir moviéndose, va a ir desplazándose, van a estar en tentativa de desplazarse, van a ser van a ser un sector crítico que puede desplazarse. Por lo tanto, este sector crítico que puede desplazarse va a tener un radio diferente, va a ser mayor al radio inicial, al radio del túnel. Si me va a entender otra vez, aquí va a estar el macizo rocoso, aquí encima está el macizo rocoso, ¿sí? Y entonces todo esto pertenece al macizo rocoso, todo lo que estoy achurando. Todo lo que no está achurando, este círculo, es el túnel. Pero debido a las deformaciones, se va a ejercer, va a haber sectores o un sector en peligro, un sector crítico que puede desplazarse. Y eso se denomina como radio plástico o círculo plástico, el sector plástico. Es eso lo que nos va a diferenciar, por eso va a haber deformaciones ya variables a partir de la presión crítica. Muy bien, entonces vamos a calcular primero la presión crítica. Y la presión crítica, su fórmula, su ecuación es sencilla. Vamos aquí a lo del ingeniero. Y aquí está. Volvemos. La presión crítica se calcula con PO. ¿Y qué es PO? PO va a ser la presión inicial, la presión que ejerce verticalmente. PO va a ser igual a sigma vertical, al esfuerzo vertical. ¿Y esto cómo lo calculábamos? Calculamos con el peso específico del macizo rocoso por la profundidad. Entonces, vayamos a calcularlo. El peso específico del macizo rocoso es de 26 kilonewtons metro cúbico por la profundidad que es de 200 metros. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 5.200. Muchas gracias. 5.200, ¿qué? ¿Qué unidades sería? Que esto es kilonewtons metro cúbico. Y esto es metros. ¿En qué unidad estaría? Kilopascal. Muchas gracias, perfecto. Kilopascales. Muy bien. Ahora, aparte nos pide K. ¿Qué es K? Ya me mencionaron que K va a ser la relación entre el esfuerzo horizontal sobre el esfuerzo vertical. ¿Es cierto? Pero esto no tenemos. Así que vamos a utilizar, creo que aquí está también, permítanme. Aquí está K. Aquí está la ecuación de K. Está un poco desordenada esta diapositiva, pero les va a servir como un formulario. Está acá. Aquí abajito, K. Ahora para acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos el ángulo de fricción. ¿Y tenemos el ángulo de fricción? Sí tenemos el ángulo de fricción. Es de 31,44. Sí tenemos. Entonces calcularíamos. K va a ser igual a 1 más seno del ángulo de fricción, que es 31,44. 44 sobre 1 menos seno de 31,44.
Esta ecuación también está en su formulario, ¿no? Es parte de la linealización de Moore-Coulomb. ¿Cuánto sale esto? Tres Tres punto punto diez. diez. Ok, muchas gracias. Esto no tiene unidades, es adimensional. 3.18. Listo, ya tenemos K, ya tenemos la presión inicial, nos faltaría el esfuerzo de compresión del macizo rocoso. Ahora, este esfuerzo de compresión del macizo rocoso se debe calcular bajo el criterio de Moore-Coulomb, porque esta curva característica y el radio plástico estamos utilizando el método de Duncan, y para el método de Duncan se utiliza de Moore-Coulomb, por eso se hace la linealización y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se calcula el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de compresión del macizo rocoso según Moore-Coulomb? Es una ecuación, creo que no está en su diapositiva del doctor. Creo que no está. Entonces vamos a probarlo de otro lado, acá. Y esto, mejor si se lo anotan, porque tampoco no es difícil hallarlo. Aquí está. Están aquí y acá, ¿no? Es lo mismo que he utilizado, solo que aquí le faltaría esto. La licencia de compresión del macizo rocoso según Moore-Coulomb. Si se acuerdan de esta otra ecuación, de acá, esta también está en su formulario. Podemos revisarlo. Aquí está. ¿No? Aquí está acá también. Si despejan acá, van a poder calcular, van a poder hallar la anterior ecuación. Y esto igual, si despejan esta de la ecuación, si despejan sigma, van a obtener esta otra ecuación. Esta es la que nos estamos probando ahorita. Es esta misma. Miren, lo comprobamos. Vamos a verlo, vamos a sacarlo. Va a ser exactamente la misma, solo está despejada. Si lo notan. Sencilla, aquí. Esto va a multiplicar, esto va a dividir y listo, lo mismo. Ok, entonces calculamos la licencia de compresión del macizo rocoso según Buchan-Brown. Entonces vamos a tener lo siguiente. Licencia de la compresión del macizo rocoso es así como recién se lo escribe, dos veces la cohesión. Y la cohesión en este caso es ¿de cuánto? De 0.491 megapascales. 0.491 megapascales. Ya, por coseno del ángulo de fricción 31,44. Todo sobre 1 menos seno de 31,44. ¿Cuánto sale esto? $1,75. Muchas gracias. 1,75. ¿En qué unidades? Aquí la cohesión es colocada en megapascales. Y estos son adimensionales, no tienen unidades, entonces va a estar en megapascales. Ya, hay un pequeño de, digamos, aquí están kilopascales, aquí están megapascales. Todos deben estar en una unidad correspondiente. Entonces ya tenemos todo, ya tenemos la presión inicial, tenemos la resistencia a compresión del macizo rocoso y tenemos K, que va a ser el factor del esfuerzo horizontal contra el esfuerzo vertical. Ok, entonces lo que nos queda es calcular la presión crítica. Entonces vamos a calcularlo. Por lo tanto, la presión crítica va a ser igual a dos veces la presión inicial, que es 5.200 kilopascales, esto lo vamos a convertir a megapascales, 5.2 megapascales.
Listo, 5.2, así para no andar con muchos ceros. Menos la resistencia a compresión del macizo rocoso, 1.75, sobre 1 más 3.18. ¿Cuánto sale esto? 2.05. ¿Perdón? 2.07. Ya, muchas gracias. ¿Qué unidades? Megapascales. ¿Me estás preguntando? No, estoy respondiendo, sí. Ya, está bien, en megapascales. Muchas gracias. Está bien. Entonces tenemos que a 2.07 megapascales es la presión crítica. Entonces podemos indicar acá que aquí es 2.07 megapascales. Ahora este eje, el que nos da en el inciso 2, nos indica que va a ser para una presión de contacto de 500 kilopascales. Entonces, si esto lo convertimos a kilopascales, va a ser 2070 kilopascales. ¿Es cierto? Por lo tanto, la presión de contacto que nos da en este ejercicio es en el lado plástico, está en el sector plástico. Acá. Acá. Plástico. Entonces, sí, va a haber un radio plástico. En caso de que, la presión de contacto sea acá, en el radio elástico, entonces no va a haber un radio plástico, va a haber un radio elástico. Y ese radio elástico es constante. ¿Cómo les puedo hacer entender eso? Vamos a quitar el grafiquito. Aquí está el grafiquito. Ya, aquí está. Miren esta grafiquita. A ver. Esto que estoy marcando con verde es la parte elástica, ¿no? Es lo que nos estamos hablando. Y esto con rojo es la plástica. Plástica, plástica. La plástica. Listo. Entonces, esta curva está relacionada con esto, con el radio de la zona plástica. Es decir, el radio en el sector elástico, en este sector, en el sector elástico, es constante. No va a ser igual a 5 metros de radio. Pero a partir de la presión crítica va a haber incremento. Entonces, el radio plástico va a cambiar, va a incrementarse. Y va a existir radio plástico. Hasta aquí no hay ningún incremento de radio plástico, pero acá sí, se va a incrementar hasta 8 metros. Entonces, lo que vamos a determinar, es decir, vamos a hallar la presión de contacto, está más o menos aquí, digamos 0,5, acá, 0,5 megapascales o 500 megapascales, por acá. Esto vamos a determinar y de esto vamos a determinar el radio plástico. Acá. Entonces, para poder trazar esta primera curva, esta curva elástica, existe una ecuación. Pero para la parte plástica existen dos ecuaciones. Y ahorita les voy a demostrar cuáles son esas dos ecuaciones. Ok, vamos acá. Y aquí está. Para el comportamiento elástico, solo se requiere esta ecuación. Es decir, debemos saber, para la línea plástica, no esa línea recta, se debe saber el módulo de ecuación del macizo rocoso, el módulo de Young del macizo rocoso. Este R sub O, es el radio del túnel.
Vayan anotándose. Esto les va a servir en el examen. Este es el radio del túnel. Esta PO es el esfuerzo inicial, que ya hemos calculado, ¿no? Esfuerzo inicial. Y esta PI, este PI va a ser la que va a ir variando, ¿no? Va a ir variando. Y ahorita les voy a enseñar cómo lo dicen en Excel. Entonces en Excel yo me tengo preparado acá. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya está programado. Más rato les voy a indicar cómo es programado. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí está 5.200 kilopascales, que es la presión inicial que habíamos calculado. ¿No es cierto? Pero aquí está, sí, 5.200 kilopascales. Entonces, 5.200 he ido variando de uno en uno, es decir, he bajado 1 kilopascal, así sucesivamente. Sucesivamente, ¿no? Sucesivamente, he ido variando 1 kilopascal. Ese va a ser el PI, lo que está acá. Esta ecuación ha ido variando el PI. Y para cada PI he calculado un UI elástico. Entonces he ido variando y reducido un kilopascal, y aquí recién está esa ecuación, donde el único que va a ir variando va a ser el lado de la izquierda. Y por lo tanto, esto va a ser en X y esto va a ser en Y. Y solo son puntos. Es decir, en Excel se puede graficar esos puntos y me sale una línea así recta. Si lo ven, esta línea recta. Lo que está en azul es la parte elástica, ¿no? Lo que está aquí en azul. Pero, entonces estos dos, esto va a ser para la parte elástica, pero estos tres son para la parte plástica. Ya les había indicado que son dos ecuaciones, entonces vamos a ver acá. Aquí nos indica comportamiento elástico, ¿no? Ya está, esto ya sabemos, comportamiento elástico. Listo. Ahora necesitamos saber para el comportamiento plástico, donde PI son menores al P crítico, ¿no? Esto ya sabemos. Por eso hemos calculado y el PI que nos da de dato de 500 kilopascales es menor al P crítico que hemos calculado, que era de 2070 kilopascales, ¿no? 2070 kilopascales es lo que ya hemos visto hace rato. Muy bien, entonces para hacer esa misma ecuación donde U, ¿no? Tienes que calcular U, y aquí está PI, se va a ver la variación de PI. Este PI ya sabemos, esto es como dato constante. Aquí necesitamos un radio, este es el radio del túnel, el sub O, la presión crítica, la presión inicial, el modelo de ecuación, el radio del túnel, el modelo de bien. Lo único que aquí no tenemos y que nos pide es el radio plástico. Este RP es el radio plástico. Entonces esto es lo que necesitamos determinar, radio plástico. El radio plástico se calcula con esta ecuación. Pero esta ecuación, con que le falta algo. Aquí en esta ecuación le falta un PI, porque dependiendo del PI, ¿no? Porque esto lo que va a variar, también va a variar el radio plástico, no va a ser constante el radio plástico, va a ser variable. Por lo tanto, esta ecuación no sé si ha sido el error del doc, pero en realidad se ve así. Aquí está. Es decir, lo que le falta a esta ecuación, e incluso esta ecuación está mal, porque este es corchete y este es corchete. Entonces, es esta la ecuación para el radio plástico. Es lo mismo, solo que esta es radio, L mayúscula es raíz del túnel, ¿no? Lo que antes hemos dicho que es L sub O. ¿No? Aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, es exactamente lo mismo. Les sugiero que anótense esto, que vayan a corregir, así para que su examen ya tenga este dato correcto. Entonces, esto sería, dicen, la ecuación del radio plástico. Una vez obtenido recién el radio plástico, aquí está PI, aquí PI va a ir variando, y va a ir variando también de 1 a partir del
a partir de la presión crítica. Aquí está la presión crítica que hemos calculado. Y va a ir variando también de 1 kilopascales en 1, ¿sí? Va a ir reduciéndose hasta llegar a 0. Aquí está la ecuación para cada PI, presión de contacto radioplástico. Aquí está esta ecuación que acabo de recortar, en la que se programó, y la deformación plástica, ¿no? Aquí está, es esta ecuación, la que está acá, U sub I, U sub IP, ¿no? Porque es el desplazamiento plástico o deformación plástica. Ha ido variando para cada PI. Y así como que, entonces, al final, esto para mí ha sido X y esto ha sido Y. Y se pudo construir esta gráfica. Y esta es mi gráfica, o la gráfica de la curva característica del macizo rocoso que había detectado. Pero no es necesario que para este examen se grafique algo así, sino es una idea. Una idea. Así para que puedan comprender, por eso lo realicé de esta manera. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Lo último, ¿no? Habíamos hecho el ejercicio, habíamos hecho el ejercicio 3, la parte 3, la presión crítica. Ya sabemos datos de la parte 2, que la presión de contacto de 500 kilopascales está en la zona plástica. Entonces, directamente necesitamos hacer el radioplástico. Entonces, sería la pregunta 2, el radioplástico. Para un PI igual a 500 kilopascales, ¿no? Que está en la zona plástica. Entonces, eso ya sabemos, ya podemos comprobarlo. Ya lo hemos comprobado. Y esto, para no manejar muchos ceros, colocamos como 0.5 megapascales. Entonces ya dependerá si quieren utilizar en todos en kilopascales o todo en megapascales. Pero no se olviden de las unidades, no se olviden, si no ya es incorrecto toda esa pregunta. Entonces continuamos. Como ya hemos dicho, me he robado esta ecuación que según el doctor no está bien. Aquí está. Esto ya hemos dicho que es R sub O. R sub O, P sub O, la resistencia a compresión del macizo rocoso, P sub I, K, y está todo igual. Y L sub O es el radio del túnel. ¿Y cuánto nos dice que es el túnel? Aquí nos indica que el túnel tiene un diámetro de 9.6 y entonces su radio será de 4.8 metros. Muy bien, la resistencia de compresión de macizo rocoso ya sabemos, ya tenemos, K también ya tenemos, entonces solo nos queda reemplazar. Entonces, radio plástico, hay alguna literatura también que lo coloca como R mayúscula apóstrofe. Y es aquí donde me di cuenta que está un poco mal. Esta es la ecuación que está en sus diapositivas del doctor. Aquí está, el radioplástico. Hay algunos que toman otra nomenclatura, que es similar. Si uno lo lee, similar. Pueden encontrarlo esto en internet. Entonces, ahorita voy a repetir, anótense nomás esta ecuación para su examen. Entonces, el radioplástico va a ser el radio del túnel 4.8. En este caso voy a hacer con corchetes o llaves. Sería 2 por la presión inicial. La presión inicial que han calculado es de 5.2 megapascales, ¿no? Está 5.2 megapascales. 0.2 multiplicando por 3.18, que es K, menos 1, más la resistencia de compresión del macizo rocoso, 1.75, cerramos corchete, sobre 1 más K, 3.18. Aquí voy a hacer también otro, por si acaso aquí, esto le falta corcheta, que es, aquí es corchete. Corchete, 3.18 menos 1 por PI. Aquí está, esa es la PI fundamental. Es lo que va a variar.
Entonces colocamos 0.5 megapascales más la resistencia de compresión del macizo rocoso, 1.75. Ok, cerramos llave, cerramos corchete, acá, muy fácil, corchete, no, disculpar, cerramos llave y todo está elevado a 1 sobre 3.18 menos 1. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 6,9. 6,9 metros. Muy bien, muchas gracias. Metros. Y sí, es coherente, no es muy grande, no es muy diferente a lo del radio inicial, el radio del túnel. Es decir, este sería el radio del túnel. Sí, el radio del túnel. Y el radio plástico, sí, este color azul. Así. Sería el radio plástico. Para esta presión de contacto, para una presión de contacto de 500 kilopascales. Ahora también lo podemos verificar en la planilla que me hice. Aquí PI. Entonces este PI para 500, porque está en kilopascales, aquí está, kilopascales, vamos a buscar para 500. Al hacer varias solo un kilopascal, ha sido muchos datos, pero como es Excel, se puede desplazar, se puede hacer varias cosas. Aquí, por ejemplo, a ver, aquí está cerca 500, ¿no? Aquí está 500. Y esto habíamos dicho que es el radio plástico. Aquí está 6.89 y le salieron 6.9. Y la deformación faltaría, ¿no? Una deformación de 7.7 milímetros. ¿No? Entonces es coherente, ¿no? Entre estos dos variaría. Entonces lo único que para graficarse, si quieren graficar, si quieren practicar, si van a ir a la parte de geotecnia, pueden hacerse esta planilla, no es muy difícil. Aquí está, es el peso específico, la profundidad. Aquí está el peso específico, la profundidad del túnel, el radio del túnel, la cohesión, el ángulo de fricción, esto que sale del RockLab, RockData, esto igual sale del RockLab, RockData, y esto puede salir, digamos, de las ecuaciones empíricas de aproximación que les da el doctor, por ejemplo, acá. Esto he utilizado y salía 0,41, porque aquí tengo la resistencia de compresión del piso rocoso. Como no tengo RMR, entonces no utilizo esto. Ahora, si tuviera los dos, podría ser un promedio. Hay muchas cosas que pueden tener, pues, depende mucho del criterio que vengan a optar. De la resistencia a compresión del macizo rocoso, según Morculón, la presión inicial, no es 5.200 kilopascales, entonces es fácil de programarlo. K también, y P crítico. Si ven, no es muy complicado y todo esto va a ir a una gráfica. ¿Tuviesen alguna duda? Y es eso todo. O sea, me tardo más en explicar que en hacer el ejercicio. Era bastante sencillo este problema, este ejercicio en el examen. ¿Alguna duda que tuviera? ¿O quieren que hagamos un repaso más de la linealización de Morculón? Digan nomás, hablen nomás por el chat. O lo dejamos ahí. Eso sería todo.
Chicos, ¿alguna duda? ¿Cómo es? Propongo es indicarles una vez más lo que es la alineación de Moore-Coulomb, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho del Rock Lab, hacerlo a mano, como sería, ¿no? Lo que ya habíamos visto para el primer parcial. Entonces, a ver, hablen. O si no, lo dejamos ahí y les paso su asistencia. A ver, chicos, hablen, por favor. Hacerlo a mano. Ok, está bien. Entonces, ¿de dónde sale esto? Aquí de la pregunta 1, la pregunta era muy sencilla. Es directamente colocar al programa RockLab y te da la ecuación y el ángulo de fricción. Y eso como lo hacíamos a mano, ¿no? Le hacíamos la linealización. Pero a la diferencia, el RockLab o el RockData utilizan otras ecuaciones mucho más complejas. Aquí está. Esta es su instrucción, su criterio que utiliza el RockLab. Y para la linealización del Moore-Coulomb, aquí está Moore-Coulomb, el criterio de Moore-Coulomb, utiliza estas ecuaciones, donde estas ecuaciones van a depender de otras. Es decir, por ejemplo, aquí sigma 3n, aquí sigma 3n también, van a depender de esto. Hay que calcular un sigma 3n máxima. Pero lo que nosotros hacemos en la linealización es darnos puntos, ¿no? Y vamos a ver que es muy, muy, muy parecido a lo que a lo que sacamos en el RockLab. Entonces vamos a hacer aquí un repaso de la linealización. Un repaso de la linealización. ¿Sí? Moore-Coulomb. Muy bien. Entonces todo esto nos copiamos. Es decir, los que gusten, un poco esto va a ser bastante rápido. Los que gusten podrían verificar. Pueden verificar a mano estos valores que salieron. Aquí está, esto de MB, S y A. ¿No? Podían verificarlo a mano. No, porque es colocar directamente la resistencia de compresión del macizo rocoso, colocar GCI, MI y la perturbación. ¿No? Ahí las ecuaciones están todo en su formulario. Aquí está y les garantiza que va a salir lo mismo. Es utilizar estas ecuaciones. No es muy difícil. La parte del criterio de cómo se debe hacer la linealización, eso los voy a explicar ahorita. Entonces lo que hacemos es reemplazar a la ecuación generalizada de Huckan-Brown. Utilizamos Huckan-Brown generalizado. ¿Sí? Entonces va a ser sigma 1, esto ya te lo voy a copiar de acá. Y reemplazar los datos. A ver, aquí sería entonces el sigma C1, digo sigma 1, así. Sigma 3, más la resistencia de compresión del macizo rocoso es de 30, de la resistencia de compresión de la roca intacta, perdón. El MB 0.632. 32 por sigma 3. Sigma 3 es una variable. Sobre la resistencia de compresión de la roca intacta, 30, más S va a ser 0.09, y todo elevado a 0.514. Ya, listo. Entonces lo que vamos a hacer para hacer la linealización es hacernos una tablita sigma 3, sigma 1. ¿Y qué valores nos vamos a dar? Entonces en este caso esto ya es para túneles. Esto para nosotros va a valer como X posteriormente y esto Y. Entonces, ¿qué valores nos vamos a dar? Todo va a depender del sigma 1. Sabemos que sigma vertical, la presión vertical que habíamos calculado, que eso depende de la profundidad del túnel, que está el macizo rocoso, depende de su profundidad. Teníamos H. Habíamos calculado que era de 5.2 megapascales.
Ok. Entonces aquí, por ejemplo, en el Rock Lab, es como si estuviéramos dando, esto nos va a ayudar bastante. Aquí, vamos a utilizar la de la izquierda. Acá. Aquí está con rojo, es el de Hook and Brown. Nos vamos a dar así valores aquí en 1, aquí en 3, por ejemplo. 5, 7, que está lo que está en rojito. Y sobre esos puntos que nos damos, tiene que trazarse la mejor recta, ¿no? La mejor recta, la mejor regresión, una regresión lineal sobre esos puntos que vamos a trazar. Entonces tenemos que darnos puntos, y esos puntos van a depender de la presión vertical. Esta presión vertical tiene que estar justo al medio. Y hemos dicho que es de 5.2 megapascales, que tiene que ser el centro. Es decir, aquí 5.2 megapascales más o menos por acá, acá. Si se dan cuenta, voy a hacer un acercamiento. Se dan cuenta, es entre los sectores que hay más distancia entre la línea roja, que es de Hook and Brown, y la línea recta, o la línea azul, que es de Moore-Coulomb. Entonces esos puntos van a depender de eso. Es decir, tiene que ser el centro, por lo tanto nos vamos a dar números iguales para abajo e iguales para arriba. Entonces, si bajo criterio, si entendieron eso, podríamos darnos, por ejemplo, como base del centro, acá, 5.2. Entonces, bueno, para acercarnos, para hacerlo más sencillo, aquí podemos colocarlo 3 y aquí 1, ¿no? Aquí vais reduciendo entre 2, 2. 3, 1. Va a estar suficiente con 1. Y aquí aumentándole 2. ¿Vale? Va a ser 7, 9. No tiene que ser exactamente así con decimales y todo, sino que tienen que ser aproximados, que tienen que ser casi simétricos. ¿Sí me dejo entender? Pero va a depender que este sigma vertical esté en el medio. Números simétricos hacia arriba, números simétricos hacia abajo. Y una vez reemplazado entonces sigma 1 en esta ecuación, no vamos a tener los valores de sigma 3. Es decir, aquí podemos hacer un solver, nos reemplazamos aquí sigma 1 y eso lo podemos despejar como si fueran x. Y yo ya lo tengo despejado, lo pueden verificar ustedes igual, para hacerlo más rápido. Aquí me salía 0.018, 0.018, aquí 0.373 para 3, para 5.2 0.955, 995, para 7 1.629 y para 9 2.430. Son esos valores que me salieron en la calculadora. Aquí está, son esos valores. Aquí ya lo he hecho, es con un solucionador, con un solver, serían esos valores. Bien, entonces esto es lo que estos valores se van a graficar, ¿no? Es decir, esta es la clave, es decir, el seleccionar el esfuerzo vertical. No tiene que ser solamente exacto, sino que tienen que ser más o menos simétrico. Entonces lo que tendría que hacer es dibujarlo, podrían dibujarlo, y esto en eje de referencia. No se olviden aquí sigma 1 y aquí sigma 3. Tal cual está en su formulario. Este es su formulario. Aquí, linealización del criterio del rotor de Moore-Coulomb. Está sigma 1 vertical y sigma 3 horizontal. A eso tienen que hacerlo coincidir. Muy bien, entonces podrían graficar. Esta gráfica va a ser larga, depende a qué escala utilicen, podría ser así. Tal cual nos da aquí en el Rock Lab. Si se pueden ver, aquí está. Salió aquí larga. Y lo que está azul es el de Moore-Coulomb. Entonces lo único que faltaría es lo siguiente. Si una vez que ya podrías graficar todos estos puntos, ¿no? Aquí para 1, aquí este es para 1, para 3, para 5.2, para 7 y para 9, entonces tenemos que hacer pasar una línea recta.
una línea recta. Entonces, para hacer esta regresión, utilizamos estos mismos puntos. Entonces, abrir una calculadora. No. En media calculadora, introducimos los valores. Aquí están. Vamos a 4. Ok. Aquí en X va a ser 0.018. 0.373. 0.995. 1.629. 2.43. Los valores que hemos hecho en la anterior vez. Y para esto era 1, 3, 5.2, 7 y 9. Esto por si acaso es en la regresión lineal, ¿no? Y va a ser igual a más b por x. Entonces colocamos shift o option, la regresión 3. Entonces lo que voy a hacer es recortarlo. La regresión. Muy bien, entonces volvemos una vez más a nuestro formulario. Vamos al formulario y vamos a copiar estas ecuaciones. Debería cortar este músculo. Esta. Después. Esto. Y por último, esta de ecuación. Muy bien. Entonces lo que es, esto representa la recta. Es decir, esto va a ser y, esto va a ser igual a más b por x. ¿No? Y esto ya hemos dado los valores. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿No? Sigma 3 va a ser x, sigma 1, sigma y, otro a y b. Sabemos que a, que va a ser la resistencia a la compresión del macizo rocoso según Mohr Coulomb, es de 1.522. En este caso hablamos en megapascales, porque todos los datos que estamos introduciendo son megapascales. ¿Se acuerdan? ¿No ven? Aquí, todos estos datos están en megapascales. Ahora, aquí la resistencia de compresión del macizo rocoso 1.522, como que sí se acerca, ¿no? Es lo que hemos calculado anteriormente. Acá, 1.75. Gran diferencia no hay tanta, se acerca, entonces está correcto, ¿no? Es decir, podemos ya validarlo. Ya está validado. Después el otro, B va a ser igual acá. B va a ser igual acá. Y K en este caso es 3.23. Entonces, por lo tanto, con esto vamos a calcular el ángulo de fricción. Y el ángulo de fricción va a ser, por lo tanto, arco seno a la menos 1 de 3.23 menos 1 sobre 3.23 más 1. ¿No? Y esto sale 31.82 grados. Ahora bien, analicemos con lo que hemos calculado según los datos del RockLab. Según con RockLab, habíamos calculado K y K
No son los datos acá. Aquí está acá. Nos salía 3,18. ¿No? Contra 3,23 no hay mucha diferencia, porque es un método aproximado. O sea, la linealización que yo le estoy planteando es un método aproximado. No va a ser muy exacto, pero es aproximado y se acerca bastante. Después, a ver, con esto del RockData, 3182. Según el RockLab, sale 3144. 3182, 3144, tampoco no hay gran diferencia, no se acerca. No está en lo correcto. Y por último, a ver, analizamos lo que es la cohesión. Por lo tanto, la cohesión va a ser igual a 1.522, 1 menos seno de 3182 sobre 2 veces coseno de 31.82. Y esto sale alrededor de 0.423 megapascales. Pueden comprobarlo si gusta. 0.423. ¿Y cuánto salió en el RockData? 0.491. ¿De que también existe mucha diferencia? No, no existe mucha diferencia. O sea, como es un método aproximado, una manera aproximada está bastante bien, a mi parecer. Y esa es la linealización. Aquí está de manera comprobada que sí se acerca a lo que hemos hecho con el RockData y el RockLab. Si tienen alguna duda, inquietud. Si tuvieran alguna pregunta. Esa es toda la linealización, es la manera de cómo se comprueba que estaba bien lo que hacíamos. Si quieren hacerlo más exacto, podrían revisarlo su manual o su criterio, ¿no? Que está en el RockData, o en el RockLab. Sí, Aquí digo. una preguntita del esfuerzo vertical del sigma V. ¿Por qué toma valores aleatorios hacia arriba y hacia abajo? Esa parte sí también entendí. No son aleatorios, no son tan aleatorios. Es estos valores, ¿no ven? No son. Es decir, no he tomado muy aleatorios, sino que tiene que haber una diferencia, es decir, tiene que acercarse al origen, tiene que acercarse al origen O. Y si te das cuenta, digamos esto, si fuera solo 5, aquí va a haber una puede ser hay una diferencia de 2, ¿no ve? Ahora puede ser solo dos números, puede ser, digamos, 0, 2.5, 5.2, digamos, o 5, ¿no ve? 7.5 y 10. Si la clave es que esto tiene que estar al medio, tiene que estar junto en las mismas distancias con el origen. Pero en este caso, ya por experiencia, les digo que 0, 0 no es muy recomendable, no va a llegar a 1. Si se fijan acá, no llega, digamos, a 0. Una pequeña diferencia. Si no es tanto aleatorio, sino tiene que ser un tanto equivalente, es decir, simétrica. ¿No? Aquí una diferencia de 2 para hacia arriba y una diferencia de 2 para abajo. No siempre exacto, ¿no? Por eso es un método aproximado. Eso me refiero. Es decir, ¿qué tal si sale, digamos, 7? 7. A ver, el último número tendría que llegar 1, y justo entre 1 y 7, ¿cuál sería del medio? Sería, digamos, 3. Podría ser 4. Diferencia de 3, diferencia de 3. Entonces aquí para adelante tiene que ser igual 3, 10 y 13. La idea de que este esfuerzo vertical tiene que estar en el medio. Eso me voy. Aquí va a ser 1, 7, tiene que estar acá, justo en este medio, de los puntos que vayamos a tomar. Eso me voy. ¿Está bien? ¿Te respondo la pregunta? Sí, Oxy. Gracias. Ya. Si no hay más preguntas, entonces les mandaré su asistencia. Tienen hasta las 3:45 para llenarlo. Algo sencillo más.